Hola, en este video vamos a ver una introducción al tema de cableado estructurado y cómo es que se conectan los diferentes dispositivos activos entre sí para ofrecer una conexión de red dentro de un edificio. Entonces, comencemos. Aquí tengo una vez más mi diagrama del modelo OSI y del modelo TCP/IP y de las diferentes encapsulaciones que se manejan. Recordemos que pues la capa física es todo lo que tiene que ver con el cableado, con cómo están conectadas las cosas entre sí. Y la encapsulación con la que toma esta capa es pues cómo se codifican las cosas en el cable o en el medio en el que están transitando los datos. La capa de enlace, la unidad en la que se maneja pues es en frames y eso es lo que maneja esta capa. La capa de red, su unidad son paquetes o datagramas dependiendo de lo que tengamos nosotros en el protocolo. Y lo que vamos a ver a continuación pues va a ser referente a la capa 1. Bueno, aquí tenemos nuestros medios de transmisión otra vez. Nos vamos a centrar en el cobre. Entonces que tenemos cable de par trenzado y cable de par trenzado con escudo, que es el STP. Y les mencionaba en otro video que tenemos diferentes categorías del cable, CAT5, CAT6, CAT7. ¿Realmente eso a qué se refiere? Bueno, pues eso se da por la norma. Aquí tengo, por ejemplo, que un cable a simple vista, un cable categoría 5E, bueno, pues va a tener aquí los pares de conductores de los cuatro colores, naranja, verde, azul y café, que es, acuérdense que es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, blanco, azul, azul y blanco, café y café, ¿no? Que entre ellos se codifican en alguna de las configuraciones, ya sea A o B, dentro del conector RJ45 para hacer el cable terminado, ¿no? Y entonces lo primero que se puede ver es, bueno, que en el cable 5E los conductores, que son los alambritos que van dentro, son de cierto calibre y en el cable categoría 6 son más gruesos, ¿ok? Entonces otra cosa que tomar en cuenta que pues todo el conjunto del cable 5E tiene un diámetro y todo el conjunto del cable categoría 6 tiene un diámetro más grueso. Otro punto a tomar en cuenta es que el cable categoría 5E no tiene ningún elemento que le dé rigidez y el cable categoría 6 tiene esta cruceta que le da más rigidez al cable y nos está separando los pares los pares trenzados entre sí. ¿Ok? Tengo aquí cómo se pueden ver los cables, pero bueno, en sí la clasificación se da por esta tabla que tengo a continuación. La clasificación de los cables. Bueno, aquí tenemos el CAT5E, que es como el más sencillo. Categoría 6, que viene más grueso, viene con la cruceta. Categoría 6A, que en este caso ya es STP. Cada par tiene su aislamiento en papel aluminio. Y el categoría 7, que viene un poco más avanzado. Entonces aquí en esta siguiente tabla vemos para qué se utiliza cada uno. Y entonces tenemos el categoría 5E, que bueno, su uso pues puede ser para redes caseras, para redes de oficina y para centros de datos no se recomienda porque ya no cumple las normas que nos piden. Igual el categoría 6. El categoría 6A y 6E sí se pueden utilizar para redes de oficina y redes de centro de datos y el categoría 7 únicamente para redes de centro de datos, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, el categoría 5E, el 6 y el 6E son para 1 gigabit, el 6A y el 7 son para 10 gigabits, ¿ok? Y dentro
un limitante que tenemos en estos cables UTP, pues son que el categoría 5 son 100 metros desde un extremo hasta el otro, incluyendo todos los pasos intermedios. Y bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta cuando estemos haciendo un cableado en cobre. Bueno, y aquí tenemos dentro de la parte del cableado estructurado, tenemos este elemento que se llama panel de parcheo o patch panel. Básicamente este rectángulo que se ve aquí se le llama faceplate. Es lo que se va a ver en nuestro rack. Más adelante veremos que es un rack. Y cada uno de estas pequeñas rosetas se le llama keystone. El keystone ya lo habíamos visto que es donde va aquí terminado con los cables para que esto nos dé una roseta donde podamos conectar nosotros el cable. Básicamente lo que hacemos es tener una terminación adicional para que aquí nos llegue un cable y de aquí lo podamos conectar hacia el equipo activo. Básicamente este cable es el que va en la pared, del otro lado se convierte en una roseta y aquí podemos alambrar cada uno de estos puntos, cada uno de estos nodos, porque así se les llama, a al puerto correspondiente del dispositivo activo, que en este caso sería un switch. Por la parte trasera los más sencillos vienen así, ya vienen como todos armados y dependiendo del estándar, si es 568A o 568B, es como se deben de terminar los cables. Insisto, aquí el término coloquial es que se consigan una pinza ponchadora para Keystone y esa herramienta hace presión y nos pone cada uno de los alambres dentro de estas muescas para que hagan contacto y que tengamos aquí este nodo bien terminado. Un panel de parcheo terminado se ve así. Tenemos aquí cada uno de los elementos. Recordar que esto detrás se va hacia la pared, hacia la canaleta, la escalerilla o lo que tenga. Y del otro lado se convierte en una roseta. Y aquí es como si tuviéramos muchas rosetas juntas. Y por ejemplo aquí yo intuyo que abajo de todos estos cables hay un switch y arriba de todos estos cables hay otro switch. ¿Okay? Tenemos esto, voy a hacerle un poco más de zoom. Y aquí tenemos, por ejemplo, este panel de parcheo aquí, este otro panel de parcheo aquí. Y de aquí simplemente estamos enrutando los cables para que se vayan a estos dos dispositivos activos que son switches de Ethernet. ¿Ok? Entonces ese es básicamente el uso del lado. Todo esto está montado en un gabinete o rack, que vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, aquí está el famoso gabinete o rack. Este gabinete, bueno, hay de diferentes tamaños que básicamente varían en la altura. Todos los gabinetes o racks son del mismo ancho, son de 19 pulgadas. Y lo que nos va a variar es si es de altura completa, por ejemplo como este, que son 44 unidades de rack. Más adelante veremos que es una unidad de rack. O si son de 22 unidades de rack, o si son incluso de menor capacidad, ¿no? Entonces, normalmente tienen una puerta frontal y pueden o no tener una puerta trasera. Y dentro del centro de datos, lo que da hacia la puerta frontal, pues es donde estamos nosotros proporcionándole el aire frío a los equipos, entonces a eso se le llama pasillo frío. Y en la parte de atrás es donde se conectan principalmente todos los cables de los servidores, de los equipos de cómputo, de almacenamiento. Y normalmente a eso se le llama pasillo caliente porque ahí están como toda la salida del aire. ¿Ok? Nosotros en la parte frontal es donde van los paneles de parcheo y normalmente los equipos de red van montados con los puertos hacia donde se abre la puerta para poderle dar mantenimiento rápido a ese rack. Entonces, dentro de este rack, además de tener paneles de parcheo, ¿qué es lo que podemos nosotros tener? Bueno, podemos tener muchísimas cosas, desde
tapas ciegas o faceplates que nada más nos sirven para que no se vea el hoyo. Podemos tener ciertas charolas en el caso de que tengamos algún equipo que no se pueda conectar en rack, como algunos switches más sencillos, o incluso si ustedes tienen un rack y les llega una conexión de un ISP que no les dé un equipo de rack, o piénsenlo como el modem que tienen en su casa, pues se puede montar ahí. Eso lo he visto en muchísimos lados. Se pueden montar también, este se llama PDU, pues el acrónimo de Power Distribution Unit, y básicamente es un multicontacto, ¿no? Aquí nos llega nuestra conexión eléctrica y aquí tenemos muchos multicontactos. Cada uno va a tener una cierta potencia y bueno, en el caso de este modelo nos dice, eh, nos dice cuántos watts están utilizando aquí, porque pues cada equipo está para ciertos watts y seguramente este PDU tiene para diferentes un soporte máximo de watts que no se debe de sobrepasar. Aquí tenemos pues los switches, que es un tipo de dispositivo activo, que es uno que nos vamos a centrar en este curso. Aquí tengo por ejemplo un servidor. Si los ven, esta altura de aquí, del, del PDU, del servidor, del switch, es prácticamente la misma y sería esta altura de aquí. Esas unidades ya están estandarizadas y entonces esa unidad de rack son aproximadamente 4.5 centímetros, que está definido como 1 pulgada y 3 cuartos, y eso es lo que mediría esto, lo que mediría esto y lo que mediría esto. ¿Ok? ¿Qué más cosas podemos meter en un rack? Bueno, pues podemos meter por ejemplo, que es un UPS para rack. Que es una bóveda de cintas para rack. Aquí incluso tenemos como una cerradura. Servidores de almacenamiento como estos que se ven así por enfrente, que tienen ya sea para varios discos duros de 3.5 pulgadas o para muchísimos discos de 2.5 pulgadas. Y de atrás, bueno, pueden tener puertos de cobre o de fibra. Y algo muy importante es que también, pues como lo veíamos aquí arriba, pues a veces necesitamos entrar como de manera local y conectarnos a este equipo que está aquí o a este equipo que está aquí, eh, que es un servidor que nos provee algún tipo de consola gráfica, y entonces podemos tener esto que se le llama KVM, ¿no? Entonces tenemos aquí un teclado, un mouse, un monitor, y dependiendo de cierta combinación de teclas podemos intercalar entre tener conectado un equipo u otro que está montado en el rack. Entonces, por ejemplo, este switch, este servidor son de una unidad de rack, que lo veíamos que son casi 45 milímetros. Este es como de 4 unidades de rack, más o menos 1, 2, 3, 4. Este también es más o menos de 4 unidades. Estos, por ejemplo, son de 2 unidades, entonces serían como casi 10 centímetros de altura. ¿Okay? Normalmente los KVM son de una unidad de rack, entonces así es como se miden. Y entonces, si yo les digo que aquí este rack es de 44 unidades, que es de altura completa, la media altura serían 22 unidades de rack, y de ahí hay racks más pequeños. ¿Okay? Dentro del cableado estructurado todavía no vemos cómo se conectan las cosas, pero bueno, de primera instancia nos podemos dar cuenta que hay buenas prácticas y malas prácticas dependiendo las fotos que se van a mostrar aquí. Entonces, buena idea, es la hora de buena idea y mala idea. Buena idea, tener tus racks bien fijos a la pared, tener bien identificados los cables, hacia dónde van, si se puede organizarlos con estos kits de velcro. Otra buenísima idea es tener todos tus equipos del rack conectados a tierra física y que compartan la conexión hacia tierra física. Hay quien pone un cablecito del pin de tierra del servidor o de la fuente, incluso al mismo rack.
lo he llegado a ver. Y pues tener en general bien organizados tus cables, ¿no? Usar paneles de parcheo, usar los faceplates adecuados versus, mala idea, no utilizar paneles de parcheo, no organizar tus cables y tener pues todo, como coloquialmente se dice, como nido de ratas, ¿no? Entonces, esto es pues algo que espero que nunca lleguen a ver, o espero que solo lo lleguen a ver cuando estén cambiando los cables de algún lado, que todo esto se vaya a la basura, porque pues como nada de esto está identificado, salvo color amarillo y color azul, tal vez por ahí un color naranja, pues no hay manera de saber incluso si alguno de esos cables ya, ya está dañado y que no haya manera como de recuperarlo. Otra buena idea es, pues dependiendo de dónde vengan los cables, pues tenerlos como bien organizados. Por ejemplo, todos estos cables llegan del lado izquierdo y tenerlos bien organizados, bien etiquetados. Incluso, pues aquí, si yo comparo la longitud del cable que está aquí en el primer extremo, va a ser diferente a la del cable que esté en el extremo de la derecha, ¿no? Y de manera correspondiente, aquí por ejemplo tengo todos los mazos de cables, pero están bien organizados. Versus a que si no tienen eso, pues bueno, probablemente se puedan echar una siesta dentro del rack, ¿no? Y entonces, pues, si algún cable de ahí falla, tal vez porque están muy pesados o por alguna cosa, pues no nos vamos a dar cuenta, todo está enredado y pues es una pesadilla cuando se le tiene que dar mantenimiento. Otra buena práctica, dependiendo de qué acción es la que realiza el cable, pues tener un cierto código de colores. Digo, probablemente no le vayan a meter código de colores a los cables que van hacia las fuentes de alimentación, pero por ejemplo aquí yo puedo identificar estos cables verdes, estos sí son como de alimentación, pero por ejemplo aquí tengo estos cables azules, que por lo que veo van a este switch de arriba, y tengo estos cables blancos, que estos muy probablemente son de alimentación, y veo algunos otros cables que bien pudieran servir para conexión a red. Entonces esto se ve muy bien. Incluso al estar los cables organizados de esta manera, el flujo de aire es mejor para los equipos. Esta foto está tomada de la parte de atrás del rack, en el pasillo caliente, y ahí se puede ver que bueno, no hay obstáculos que hagan más lenta la circulación de aire y pues en general esto va a ocasionar que los equipos tengan una mejor ventilación. Versus, otra vez, no tengo nada, no tengo paneles de parcheo, todo está conectado pues de una manera no muy correcta. Y pues igual, si a mí me toca analizar qué fue lo que pasó con este cable de aquí, con el que llega este equipo, pues voy a poder identificar rápido porque seguro que esto también está etiquetado. Versus ponerlo así, que pues no, iba a ser otra vez una pesadilla. Hablando de los cables tienen una lengüeta. Esa lengüeta, pues cuando se daña hay que cambiar ese conector y siempre, siempre, siempre hay que usar el medidor de continuidad, por lo menos, para revisar que el cable está bien terminado. Cuando haya algún daño dentro del cable mismo, pues de preferencia reemplazar ese cable, porque si el daño es, por ejemplo, a la mitad del cable o casi cuando llegaba el panel de parcheo, probablemente la distancia ya no me dé. Y hay que recordar que la longitud máxima del cable son 100 metros. Por favor, nunca hagan esto. Si esto se les truena, no se inventen cosas para no cambiar el conector. Es muchísimo más fácil cambiar un conector malo. Se le corta hasta como por aquí. Se revisa que esté la continuidad bien antes de hacer este tipo de cosas. ¿Ok?
igual, por ejemplo, aquí tengo un cable STP muy bueno, pero sin su lengüeta, y entonces este conector ya no me sirve de nada. Entonces hay que recordar que están los capuchones. Aquí tengo esa parte de los capuchones, incluso estos ya vienen dentro de la misma terminación del cable, no fueron unos que se le añadieron después. Algunos otros cables tienen a nivel de protección nada más esto, que cumple prácticamente la misma funcionalidad que el otro capuchón que se veía, ¿no? Insisto, cuando haya algún daño del cable, por ejemplo aquí la lengüeta está en perfecto estado, la protección para el sello está igual en perfecto estado, pero hubo un daño del cable por alguna cortadura, pues bueno, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestras pinzas stripper para cortar a la distancia adecuada el cable, le damos una vuelta, eso ya nos deja las distancias bien calculadas, desenrollamos los conectores, los ponemos dentro de cada uno de estos, empujamos el cable, hacemos presión para que se bajen estas conexiones y hagan perfecto contacto con los cables. Y aquí tenemos, este es un medidor de continuidad muy básico. Básicamente eh, tenemos aquí un lado del conector, este tiene para cable telefónico, que es este lado. El cable de red se conecta por aquí y el otro extremo por acá. Podemos separar esto para irnos al lado remoto. Y de lo que se trata es de que si aquí prende el foquito con el número 1, aquí también va a prender. Aquí prende el 2, aquí también. Y así se va hasta el 8, que es cuando acaba de probar el último par trenzado. E incluso para los cables STP, como este, prueba la conexión a tierra, que es el último, que es la letra G. ¿Ok? Entonces, cuando se nos daña un cable, hay que utilizar estas tres herramientas para verificar que su reemplazo, ya sea el reemplazo del conector o el reemplazo de todo el cable, esté bien terminado. Y bueno, ahora sí, ya que supimos cuáles son las piezas del rompecabezas, ya podemos decir, de acuerdo a lo que yo tengo de cables, en mi caso de cobre, lo que sabemos nosotros es que nosotros conectamos la computadora por cable de red hacia una roseta. Esa roseta pues corre por la pared, por el techo, por el muro y eventualmente llega a un panel de parcheo. Y el panel de parcheo es el que se conecta al dispositivo activo, que en nuestro caso es un switch. ¿Ok? Otra cosa que se dijo con anterioridad es que entre la tarjeta de red de la computadora y el puerto del equipo activo, que para nosotros va a ser un switch, no puede haber más de 100 metros. Esto ya viene definido por el estándar y ese estándar nos dice que después de los 100 metros se empieza a atenuar la señal. Entonces ya no tenemos la garantía por la norma de que a los 101, 102, 103 metros sea la misma señal y que se pueda reconstruir. ¿Okay? Tal vez después de los 105 metros sea cuando se pierda y no antes, pero la norma nos dice que son 100 metros. ¿Okay? Y también nos dice que el cableado que puede correr por la pared, por el techo, por la escalerilla y por las canaletas, entre una roseta de red y el panel de parcheo no puede exceder los 90 metros de distancia, porque tenemos nosotros que desde la computadora hasta la roseta, bueno, pues podemos tener un cable de máximo 5 metros y del panel de parcheo hacia el equipo activo podemos tener nosotros un otro cable para terminar esa conexión de máximo 5 metros. Entonces, bueno, si sumamos 90 más 5, ahí están los 100 metros. Normalmente a lo que nos enfrentamos en los edificios es que pues nosotros cableamos tal vez hasta la roseta y a la persona que tiene su compu
pues dice, pues yo me compré igual mi bobina de 100 metros de cable, la terminé de un lado, la terminé del otro y ya me puedo ir con mi computadora hacia donde sea, ¿no? Esa persona va a empezar a tener problemas porque pues aquí ya no se respetó eso de los 5 metros desde la roseta hasta tu computadora. En caso de que necesitemos nosotros más rango, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí, por ejemplo, tengo eh, pues que la distancia entre mi computadora y el equipo activo pues es de 200 metros. Entonces, ¿qué hago? No puedo ponerle un cople porque pues por ahí no va la cosa. Entonces, necesito un dispositivo activo que básicamente nos va a hacer que se repita la señal, captura la señal, la regenera y la repite, básicamente amplifica el voltaje con el que trabaja la señal para hacer que llegue íntegra al otro extremo. Ese equipo se llama repetidor, probablemente estén más familiarizados con los repetidores de Wi-Fi, pero en este caso este es un repetidor al que se le conecta un cable Ethernet de un lado y sale otro cable del otro lado. Es bidireccional, es decir, si aquí llega la señal atenuada, de este lado ya la va a sacar bien, y si en la parte izquierda llega la señal atenuada, del lado derecho ya la va a sacar bien regenerada. Y entonces así es como tenemos eh, máximo 100 metros entre nuestra computadora y el nodo del repetidor, y tenemos acá otros 100 metros desde el nodo de salida del repetidor hacia el equipo activo, ¿no? Entonces, normalmente estos repetidores pues necesitan una alimentación externa y van conectados hacia algún enchufe eléctrico para que puedan operar bien. Una vez que sabemos cuáles son las distancias de todo y pues cómo se van llamando las cosas, tenemos tres tipos de switches dependiendo de cómo, de qué cosas son las que vamos a conectar a esos switches. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esto que dice core, distribución y acceso. Pues los primeros switches con los que nosotros vamos a tener interacción van a ser los switches de acceso. Contra eso, vamos a conectarnos nosotros a la roseta que va en la pared. Acuérdense, esa roseta que va en la pared se va a conectar al panel de parcheo y el panel de parcheo se va a conectar al equipo activo, que en este caso es un switch de acceso. En esta imagen pues estamos obviando todo esto, puesto que ya lo vimos hace un par de minutos, pero aquí otro elemento es por qué aquí hay dos y por qué están estas X. Bueno, hay dos y están esas X porque pues básicamente en una red muy robusta con gran tolerancia a fallos, pues lo que vamos a tener nosotros va a ser que tenemos aquí redundancia, ¿no? Entonces hay dos equipos que se conectan en una configuración que se llama stack, aquí otros dos, y de tal manera que yo voy a estar conectado a uno y en caso de que ese falle, pues tengo la conexión hacia el otro equipo. Y en el siguiente nivel tengo otros dos a los que me voy a conectar. Si uno falla, voy a tener la conexión hacia el otro equipo. Y al final, al último nivel donde yo me voy a conectar, igual hay dos. Por si se va uno, el otro todavía me puede dar servicio. Obviamente, pues tener esta tolerancia a fallos sale algo costoso porque tengo que comprar toda mi red por duplicado y entonces, pues bueno, se puede llegar a un balance de qué cosas sí se tienen con redundancia y qué cosas no. Para lo que vamos a ver nosotros, eh, pues básicamente aquí va a ser un switch, no van a ser dos. ¿Y por qué se les llama switch de acceso? Pues porque son los que nos van a dar cabida hacia todos los equipos clientes. Aquí solamente se ven computadoras, pero de aquí, por ejemplo, le podemos poner un access point y ya sobre ese conectar clientes inalámbricos. Dentro de la parte de
¿A qué se conectan los switches de acceso? Se conectan a estos switches de distribución. Esos switches de distribución son los que concentran el tráfico, por ejemplo, el tráfico de un piso. Este es el primer piso, este es el segundo piso del edificio, este es el tercer piso del edificio. Y entonces estos switches de distribución nos van a concentrar todo el tráfico de cada piso. Y, por ejemplo, estos switches core va a haber uno en la cometida del edificio. Y entonces ahí es donde se va a concentrar el tráfico de todo ese edificio, ¿sale? Y bien, aquí tenemos un modelo de el cableado de red que pudiera tener un edificio. Entonces vamos a observar primero cómo está distribuido nuestro edificio. Entonces tenemos en la planta baja, tenemos una cámara IP, un teléfono, una estación de trabajo y un servidor. Este es el rack del piso 0 o planta baja, donde tenemos muchísimos equipos. En el piso 1, por ejemplo, tenemos teléfonos IPs, tenemos computadoras y tal vez teléfonos celulares conectados a un access point. Probablemente en este primer piso es donde están los trabajadores. Y en el piso de arriba tenemos computadoras portátiles, teléfonos celulares y tablets. Probablemente ahí están los socios de la empresa, por así decirlo. Entonces, en este segundo piso pues también tenemos cámaras IPs que van conectados a un cierto switch de acceso. Los equipos que se conectan únicamente de manera inalámbrica, bueno, pues van conectados a uno o más access points que también llevan en un switch de acceso. Este cableado, puesto que va sobre el piso, se le denomina cableado horizontal. Y tenemos aquí los switches de acceso para este piso y el switch de distribución para este piso. Que básicamente el switch de acceso nos concentra todo el tráfico de los clientes y el switch de distribución nos concentra todo el tráfico de los switches de acceso. ¿Ok? En un enlace mucho más rápido tal vez. Aquí en el primer piso tenemos otra vez la cámara IP, teléfono IP, computadora, teléfono celular. En este caso pues el teléfono celular se va a conectar a un access point por medio de ondas de radio. La computadora y el teléfono IP, bueno, pues van a su respectivo switch de acceso igual que la cámara IP. Otra vez tenemos dos switches de acceso. Si nos damos cuenta, uno es para tráfico de red y otro es tanto para el teléfono IP como para la cámara IP. Entonces estamos manejando tipos de tráfico diferentes. Eso todo lo concentramos en el switch de distribución para el piso donde nos encontramos y todo eso baja. Tenemos aquí en la planta baja otra vez la cámara IP, el teléfono IP, un switch dedicado para esos tipos de tráficos eh, más delicados o más sensibles a la latencia. Tenemos aquí una estación de trabajo y un servidor conectados a otro switch de acceso. Eso se concentra en un switch de distribución. Y si nos damos cuenta, todos los switches de distribución de cada uno de los pisos se conectan al switch core. A eso se le denomina cableado vertical, puesto que normalmente esto corre entre cada uno de los pisos. Si nos damos cuenta aquí, el switch core se conecta al ruteador. El switch core se conecta al ruteador y el ruteador pues le llega la acometida, que bien pudiera ser de cobre, bien pudiera ser de fibra o de algún otro tipo. La acometida es lo que nos conecta nuestro ruteador con el ISP, el proveedor de servicios de Internet. Y bueno, el proveedor de servicios de Internet es el que nos da salida a Internet. ¿Okay? ¿Cómo se verían estos racks ya de una manera más ilustrada? Bueno, y aquí tengo el modelo de cómo podría ser el rack de la planta baja, que es el cuarto de telecomunicaciones principal, y el rack de cualquiera de los pisos.
Entonces, bueno, aquí tengo mi acometida, que es básicamente a donde llega el ISP a conectarse. Y entonces esta fibra de aquí le pertenece al ISP y esta fibra de acá que se conecta a mi ruteador ya me pertenece a mí. Tengo aquí mi ruteador y con su interfaz de 10 Gigabit de Ethernet tengo un patch panel. Acuérdense que entre un equipo activo y otro siempre debe de haber un patch panel. Y entonces, bueno, aquí tengo un patch panel de cobre que me soporta 10 Gigabit de Ethernet. De ese patch panel me conecto a mi switch core, que es el que va a concentrar todo el tráfico de todo el edificio. Y tengo aquí para cada uno de los pisos, en este caso para el piso 0 es este de la izquierda y para el piso 1 es este de la derecha. Y tengo eh, mi patch panel que me va a conectar mi switch core con mi switch de distribución. Entonces, una vez que conecto mi switch core con mi switch de distribución, conecto mi switch de distribución, que en este caso ya no es a 10 gigabit, ya solamente es a gigabit Ethernet. Ahí ya bajamos la velocidad y lo conecto a mi switch de acceso. Aquí voy a bajar otra vez la velocidad porque mi switch de acceso pues ya va a trabajar con Fast Ethernet, que es, hay que recordar que es la décima parte, ¿no? Y entonces aquí entre mi switch de acceso y mis clientes, las rosetas que van hacia mis clientes, pues les voy a entregar una velocidad máxima de 100 megabits por segundo. Y acuérdense que hay un patch panel, ¿no? Al otro extremo de este cable va a estar una roseta y después de ahí se va a conectar mi cliente, como lo veíamos en el otro diagrama. En otro de los pisos, bueno, una vez que de mi switch core llegó esa conexión hacia hacia mi patch panel, que va a ser mi patch panel de core a distribución, pues cada uno de estos cables, esto se va a ir por el cableado vertical, va a llegar a mi patch panel correspondiente a ese piso y aquí va a llegar a mi switch de distribución. De mi switch de distribución va a haber otro patch panel que lo conecta al switch de acceso y pues ya todo esto es el cableado horizontal, ¿no? Mi switch de acceso para este piso va a conectar a otro patch panel y de ese patch panel ya va a ser lo que nos va a dar hacia los clientes. Otra vez hacia la roseta del cliente y hacia la conexión del último cable que va conectado al cliente. Entonces hay que recordar que este rack más pequeñito es para el primer piso y el rack que tiene todos los equipos es para la planta baja. Ok, aquí lo dejo para referencia. En la planta baja pues tenemos el ruteador con su patch panel de fibra, su patch panel de cobre, el switch core que es el que nos concentra todo el tráfico de todos los pisos, con su patch panel que va hacia el ruteador, su patch panel que va hacia distribución, el switch de distribución con su patch panel que va hacia core, con su patch panel que va hacia acceso, el switch de acceso con su patch panel que va hacia distribución y su patch panel que va hacia los clientes. ¿Ok? Hay que recordar que así se ve en la red de todo el edificio y tenemos aquí ya toda la red cableada. Por aquí quedan algunas dudas, por ejemplo las siguientes. ¿Es necesario tener la capa de switch core y switch de distribución si el edificio es muy pequeño? Bueno, esta es la arquitectura de tres capas de switches. Hay otra arquitectura que se le denomina de dos capas en las cuales se combina el switch core y el switch de distribución y pues básicamente se tiene una red más pequeña que pues, sale más barata de cablear y si nos dimos cuenta en la infraestructura de red que les mostré con estos racks solo tenemos un switch de distribución por piso, un switch de acceso por piso, no tenemos los switches configurados en stack.
no tengo dos switches core, no tengo dos switches de distribución por piso. Entonces eso también se puede realizar. Dentro de qué cosa es core, qué cosa es distribución y qué cosa es acceso, pues bueno, tenemos que los switches de acceso, pues son los switches como más baratos que vamos a poder tener. A veces incluso las personas llegan a meter switches no administrables ahí. Y en Cisco, por ejemplo, serían los 2960. En, en los switches de distribución, que es lo que nos concentra el tráfico de todo un piso, pues bueno, pudieran ser un 3850, que es un modelo más robusto, que incluso este opera, hay algunos que tienen ya ciertas modalidades de capa 3 y nos manejan las VLANs de manera más eficiente. Y para el Switch Core, pues en caso de que lo necesitemos, son equipos muy grandes, muy caros, con muchísima redundancia, muchísima inteligencia, y pues pudiera ser unos 6800 o incluso algo con el sistema de Nexus. Como son equipos desde el más barato hasta el más caro, ¿para qué se utilizan cada uno? Bueno, hay tres tipos de switches. Si, por ejemplo, en una instalación casera yo quisiera poner un pequeño laboratorio de redes, pues no me voy a comprar un switch de los más caros. Me voy a comprar tal vez un switch para el principio que no sea administrable. Y pues básicamente con eso no necesito configurar nada. Todos van a estar en el mismo dominio de broadcast. ¿Ok? Y entonces, pues ahí voy a tener eh, que ese switch va a ser bastante barato. Y pues necesito eh, básicamente conectar las cosas y que sirvan. Entonces para una red casera está bien, para una red pequeña también está bien. Y pues no necesito segmentar el tipo de información que viaja por mi red. Entonces realmente no hay ningún problema en una red pequeña. Hay algunos switches que tienen algún tipo de interfaz web para administrarse. Pues usualmente se utilizan en ambientes como más de oficina. Son un poco más caros que los switches no administrables, puesto que estos tienen un poco más de inteligencia. Como puedo segmentar el tráfico, pues bueno, puedo tener un poco más de certeza de qué cosa va a llegar hacia dónde. Puedo incluso hacer VLANs virtuales, es decir, estos dos puertos son de un segmento de broadcast y estos dos segmentos son de otro segmento de broadcast. Y pues me puede ayudar incluso para segmentar el tráfico, ¿no? Tal vez quiero segmentar el tráfico de mi pequeño laboratorio de redes versus el tráfico de el resto de mi red casera y que no interfieran entre sí. Entonces puedo realizar esas acciones con un switch eh, administrable barato. Y los switches completamente administrables que se utilizan, bueno, pues en las redes empresariales, no, no son plug and play. Básicamente si yo lo conecto, pues va a operar como un switch que no está siendo administrado. Todo va a estar en la VLAN 1 y todos los puertos van a poder ver a todos. No vamos a tener las cosas por las que pagamos el extra, que es soporte de listas de control de acceso, calidad de servicio, ciertos tipos de tráfico y demás. Estos switches son más caros, necesitan hacerse una instalación para que operen de la manera que nosotros queremos, pero pues nos ofrecen una mayor segmentación del tráfico y clasificación del mismo. Para configurarnos, pues necesitamos eh, que sepamos qué es lo que estamos configurando. Incluso hay unos que se pueden conectar a algún tipo de consola remota de administración para no necesitar eh, enviar al personal a instalarlo. Y pues nos pueden ayudar para el crecimiento de nuestra empresa, puesto que podemos hacer ese tipo de configuraciones progresivas en las cuales primero segmentamos cierto tráfico y después segmentamos otro o deshacemos los cambios para ajustarnos a cómo va cambiando la red de nuestra empresa. Dentro de las partes de nuestro edificio,
Bueno, pues a donde se colocan los racks, los gabinetes de los equipos, se le denomina cuarto de telecomunicaciones. A donde nos termina el ISP, su cable y empieza nuestro cable, se le llama acometida. Acometida nada más hay una por edificio. Cuarto de telecomunicaciones hay uno, se recomienda que haya uno por cada piso. Si nos dimos cuenta, en el cuarto de telecomunicaciones principal, que usualmente está en la planta baja del edificio o a donde llegue la acometida, pues bueno, van a haber muchísimos más equipos de red que en los cuartos de telecomunicaciones secundarios, donde solamente va a haber el switch de distribución y uno o más switches de acceso. ¿Ok? Bueno, esta fue una breve introducción a la parte de cableado estructurado. Espero que les haya servido. Algunas cosas se vieron muy de rápido, por ejemplo, lo de las VLANs que se va a abordar en videos posteriores. Y ya saben que si les queda alguna duda de este video, me pueden mandar un correo, me pueden mandar un mensaje y los espero en el siguiente. Adiós.